Él es subsecretario de Obras Públicas de la Nación. Estamos en comunicación con el gran Edgardo de Petri. Hola Edgardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Cómo andan? Bien, Edgardo, bueno. Te va a dar la bienvenida ahora también Raúl y vamos a comenzar con esta mesa de diálogo y de debate tan interesante como cada martes y miércoles a partir de las 13. Raúl. ¿Qué tal, de Petri? Un gusto charlar contigo. Gracias por aceptar participar de este programa. Para nosotros es muy importante porque le estamos dando lugar a las pequeñas y medianas empresas a expresarse, a dar su opinión y a ser parte, en definitiva, de la problemática del país. En función de esto, me gustaría hacerte algunas preguntas, si es posible. ¿Cómo no? Sí, las que quieras. Gracias por invitarme, antes que nada, y buen año. Que sea mejor este año que el año pasado. Gracias. Muchísimas gracias. Comenzamos, Raúl. A ver, alguna de las preguntas para Edgardo. Va a depender de todos nosotros, Va a depender de todos nosotros, de Petri. No es magia. Sí, obviamente, como no es ni magia, las cosas no son mágicas ni son divinas. Es una puja que hay, es una construcción de poder que se expresa todos los días, son los niveles de representación que tiene la sociedad argentina, las pujas que hay entre los diferentes sectores de la sociedad. Obviamente están los grupos concentrados, los que tienen los bancos que tienen capacidad financiera, las grandes empresas que monopolizan la producción, las empresas de comunicación que generan también sentido común y que informan o desinforman a la población, el movimiento sindical que tiene que discutir también la representación de los trabajadores, y el gobierno, obviamente, el gobierno y la oposición, y no dejemos de poner siempre a alguien que juega mucho en política en estos últimos tiempos, que es la Corte Suprema y la mafia judicial. O sea, todo eso es parte de cuando hablamos de la distribución de ingresos, digamos que son todos estos actores y factores, y aparte la cuestión internacional, sí. Obviamente el Fondo Monetario y el gobierno norteamericano y la puja que tiene con los rusos y con los chinos. O sea, como vemos, no es tan sencillo, digamos, también la discusión que tenemos que abordar, digamos. No, y hasta lo que aconteció a nivel internacional en Brasil, Edgardo, que vos formaste parte activa también, sí. ¿No? Así que, sí, Raúl, comencemos con otra pregunta, a ver. El presidente justamente comentó en el área de los empleados de la construcción, el haber logrado que pasaran de 200 a 450.000 trabajadores. Esto se logró en función de la cantidad de obras públicas que hoy hay a lo largo y a lo ancho del país. Esto es muy claro. Ahora, ¿cómo vos entendés que puede seguir esto a lo largo del 2023? Porque indiscutiblemente la situación financiera viene con varios problemitas bastante serios. Algunos de ellos los acabo de comentar. ¿Edgardo? Sí, bueno, mirá, hay datos concretos. O sea, cuando Cristina dejó el gobierno en el 2015, que fue también un nivel de inversión de obra pública muy, muy importante, tomando al PBI, tomando los niveles de inversión, la Argentina tenía la UOCRA 490.000 afiliados. O sea, después que viene Macri, del 2015 al 2019, la UOCRA bajó a 250.000 afiliados. Aún en pandemia y en crisis, la discusión incluso con el tema de los precios, la inflación, en estos 3 años de gobierno, con una inversión importante en materia pública, pero también privada, la UOCRA recuperó niveles de afiliación de 450.000 afiliados, quiere decir que está casi en los niveles históricos. Nosotros pensamos que al final de mandato la UOCRA, la Unión Obrera de la Construcción, va a terminar recuperando todos los puestos de trabajo que se perdieron durante el macrismo. Bueno, ese es un dato concreto que pasa por la Argentina de hoy, y esto también nos marca el nivel drástico de caída de la desocupación. O sea, la desocupación que estaba en 12, 13 puntos durante el macrismo cayó a 6 o 5 durante estos años,
Y es más, hay provincias y hay municipios que la desocupación es menor. Claro, por el fuerte nivel de inversión de obra pública, esto hay que destacarlo. Hay más de 5.500 obras públicas en todo el territorio nacional, algunas grandes obras públicas, algunas obviamente están en etapa de ejecución, la mayoría de ellas, otras están en etapa de inicio, muchas de ellas terminadas. Tiene un nivel de ejecución la obra pública muy federal. Nosotros estamos presentes hoy en casi 1.800 pueblos, ciudades, parajes de la Argentina. Son 2.300 los municipios en todo el territorio nacional. Al fin de mandato vamos a terminar con una obra pública en cada ciudad, en cada pueblo del país. Y esto creo que también es importante. Y es parte de la realidad política y la realidad económica de la Argentina también, ¿no? Edgardo, ¿cuál es tu balance? Es decir, ¿cuánto en lo que tiene que ver específicamente en la provincia de Buenos Aires? Porque la verdad que hay cuestiones que no se comunican. A veces hay temas que no se comunican y otros que se comunican mal. ¿Cuál es el balance que vos haces vinculado a cuánto se ejecutó en obra pública? Contanos un poco cuál ha sido tu 2022 y cuál es este anhelo para el 2023. Mira, si vos le hablás con cualquier intendente del conurbano, ninguno, o con cualquier gobernador te diría, pero en general vamos al conurbano, municipios tanto que gobierna al Frente de Todo como los que gobierna Cambiemos, ninguno te va a decir que no tiene obra pública. O sea, y todos tienen hospitales, todos tienen escuelas, todos hemos construido muchas escuelas. Universidades, vos fijate que nosotros durante el macrismo hubo una sola licitación para hacer un trabajo en una universidad durante 4 años. Nosotros tenemos más de 170 obras en las universidades y está todavía ahí esperando el sueño de los justos en la Cámara de Diputados, que sigan creando universidades, porque el nivel de inversión en universidades es muy alto, porque hay una demanda. Los pibes no pueden venir de Moreno, de José Cepaz. Bueno, ahora tiene José Paz la universidad, pero no pueden venir de Varela. Moreno también. A la capital, no puede. Aparte, digo, entonces hay una inversión importante en universidades. Mira, nosotros en plena pandemia, a ver, está bien, se puede cuestionar, pero y está bien que se cuestione, obviamente. Ahora, a ninguno le faltó una vacuna y a nadie le faltó una cama con respirador en el tiempo de la pandemia. Nosotros tenemos 270 obras hospitalarias, de las cuales 13 grandes hospitales modulares, lo hicimos en menos de 180 días, casi entre 90 y 120 días, y paramos hospitales modulares en el conurbano y en el interior y duplicamos la capacidad de camas para afrontar el drama del COVID. Entonces, digo, hay obras que son muy importantes, y ya te digo, una obra que te puedo decir, un hospital en Calingasta, claro, en Calingasta, sí, y bueno, sí, Calingasta es un pueblo de San Juan, y necesitaba un hospital, y se hizo ese hospital. Claro, no lo vas a ver en los titulares de los diarios, en la militancia misma nuestra, la del conurbano, no va a reivindicar que en Río Turbio estamos pavimentando la ciudad. O que Ushuaia construyó con nosotros una escuela y construyó un polideportivo para que los pibes puedan hacer deporte, porque ahí en invierno es imposible. Entonces, son cosas que me parece que se van a poner en valor a medida que no solamente se conozcan, sino a medida que nosotros mismos reivindiquemos la gestión y reivindiquemos cosas importantes. Algunas que están hechas bien, otras probablemente estén hechas mal, otras nos falten hacer, pero entre este gobierno y el gobierno de Macri, yo no tengo ninguna duda que este gobierno es mucho mejor que el gobierno de Macri y representa los intereses de nuestra gente, de nuestro pueblo, que obviamente está en confrontación con los factores de poder. Bien. Algo te podría decir, mirá, yo en la construcción, vos me decís, bueno, en los niveles de inversión son muy importantes, sí, pero también los aumentos de los precios de los grandes proveedores en cemento. Vos tenés 4 grandes proveedores, tenés Camargo Correa, tenés Petroquímica Comodoro Rivadavia y un par de empresas más. Bueno, el nivel de la bolsa de cemento, que antes estaba en 700, 800 pesos y está en 2.000, digamos, es alevoso. O sea, eso no acompaña el esfuerzo del Estado Nacional. El hierro que lo produce Techín con Tenaris y que lo coloca
en el mercado interno para la construcción, también, o el precio que te pone Alvar, la única proveedora de aluminio en la Argentina, digamos, eso es esa voracidad de los grandes conglomerados que proveen el insumo básico para la construcción, bueno, también termina conspirando con la posibilidad de que la obra pública llegue a más personas, que se pueda mejorar incluso y hacer más eficiente Ahora, Edgardo, el problema de la obra pública. no estaría... Te termino el concepto, porque a veces se planifica una obra, pero los costos de esa obra van cambiando por esa voracidad de los grupos de tener más ganancia a costa del esfuerzo de nuestra gente. Digo, ¿se entiende también el concepto? Sí, clarísimo. A veces, Edgardo, lo que te quería decir es, ¿no estará el problema justamente ahí, en que está muy monopolizado y que grandes empresas son las que terminan haciendo siempre lo mismo? Y podríamos tener tantas constructoras a lo largo y a lo ancho del país que lo necesitan y no depender de las empresas monopólicas. Sí, bueno, ese es un tema. Es un tema que incluso el Parlamento argentino, pero también las cámaras de la construcción, claro, los estados nacionales, pero también el estado provincial y los estados municipales. Sí. Debemos fomentar y trabajar en un sistema donde la obra pública también se genere con pymes, que las pymes centralmente también puedan disputar la ejecución de las obras públicas. Las cooperativas, muchas de esas cooperativas de servicio, muchas de esas cooperativas de construcción, digamos, que tienen condiciones para intervenir y no dejar que las grandes empresas monopolicen la mayoría de las obras que, insisto, hay que ver la obra pública que promueve el Estado, los estados en sus diferentes ámbitos, nacional, provincial y municipal, y también las obras privadas. Porque también ahí en el sector privado hay mucho para desarrollar y hay mucho para trabajar. Exacto. En el sector, digamos, ¿no? Raúl. Me toca. Sí. Gracias, Petri. Tengo un montón de preguntas, realmente. Respecto a la falta de información, justamente comentábamos, llegó la turbina, la primer turbina para las represas de Santa Cruz. Se transportó en un camión inmenso, la gente prácticamente no se enteró. Son obras importantes que vale la pena que la gente sepa que se están haciendo cosas. Respecto a la concentración, nosotros tenemos que hablar de qué pasa con la cartelización, porque las 4 empresas de cemento se cartelizan y todas ponen el mismo precio a la bolsa de cemento, cosa que es durísimo, y para que las pymes puedan consumir, primero tienen que puedan producir, primero tiene que salir la ley de compra argentino, que estamos esperándola como el sueño de los justos. ¿Qué opinas, Edgardo? Sí, obviamente. Mirá, hay una agenda enorme por desarrollar. Obviamente que yo creo que uno de los problemas que también tenemos muy seriamente es que cuando discutimos ir a conducir al Estado en términos electorales y los movimientos van a la disputa del Estado y toman el Estado, cuando entras al Estado realmente ves el nivel de deterioro que tiene la herramienta, la herramienta Estado. Entonces hay que trabajar mucho con la comunidad. Hay que trabajar mucho con nuestra gente y obviamente hay que avanzar sobre temas que están pendientes. Bueno, ese tema es uno de los temas pendientes. Claro que sí. El tema del fomento a la pyme, el compra argentino, el fomento a la pyme, también ver el tema financiero, o sea, que haya más capacidad y más posibilidad de que haya financiamiento, de que haya crédito para que las pymes puedan adquirir capital. Obviamente esto también tiene que ver con poder mejorar el salario, ese primer tema que ustedes desarrollaron, que escuché algo. Obviamente que mejorar el ingreso de la población hace que la gente también haga obras, pueda ampliar su casa y separar al pibe de la piba, porque entonces están en la misma pieza. Entonces, si hay recursos
de salariales, si hay buen ingreso, las familias tienden a mejorar su calidad de vida, ampliar su casa, cambian la ventana, cambian una puerta. Entonces, obviamente que también depende de mejorar las condiciones de vida de la población. Y hay que abordar la cuestión de la monopolización, hay que abordarla. Yo estoy muy de acuerdo. Como hay que abordar la cuestión de la dolarización. O sea, esto que plantea Cristina, la economía bimonetaria. Acá el dólar se mueve para arriba, suben los precios. El dólar se mueve para abajo, los precios suben igual. O sea, no es que bajan. No. Los precios. Acá hay una cultura de la especulación y de la dolarización que hay que discutir. Y obviamente que esto no lo va a resolver un gobierno, y menos un gobierno que tuvo 2 años casi de pandemia y la guerra. O sea, no lo va a resolver un gobierno. Los argentinos tenemos que ser capaces de convocarnos, los sectores populares, los sectores representativos de la sociedad. Y ahí yo planteo de que no es solo el gobierno, tenemos que incorporar a los empresarios, pero también el movimiento sindical. Ahora, cuando uno habla de empresarios, no los grandes empresarios solamente, tienen que estar, los pymes tienen que estar, tienen que estar las cadenas de comercialización, que no son solamente las grandes cadenas, son los comercios chicos, los que promueven, los comercios de cercanía que promueven el acceso al barrio, a la gente. Tienen que estar los movimientos sociales, estos debates que a veces se abren, que no son debates necesarios en estos momentos. Digamos, hay toda una capacidad, los sindicatos, es muy importante la presencia de los sindicatos. Entonces, los intendentes tienen que estar porque es el primer punto del Estado. Sí, está bien, está el presidente, pero después está el gobernador y está el intendente. ¿Quién más que un intendente sabe lo que pasa en su comunidad y cómo va a fortalecer a su gente en el trabajo, en la producción, en la distribución del ingreso, en el rol del Estado para asistirlos, sea en alimentos, sea en salud, sea en educación? Entonces, a mí me parece que este tiempo también es importante, y obviamente el Parlamento, o sea, el Parlamento argentino tiene un rol para dar los debates necesarios para fortalecer la democracia y fortalecer la economía, que creo que es el punto en el que estamos, ¿no? ¿Cómo todos los días hacemos para que la gente esté mejor y que la gente sienta que hay un gobierno que lo represente y que lo puede proyectar a vivir con más dignidad, digamos? Edgardo, ya te paso con Raúl. Antes te quiero preguntar cuál es tu opinión sobre el control de precios ejercido desde camioneros o desde las organizaciones que aparentemente ahora se van a sumar. Es increíble el grado de estigmatización que se hace, ¿no? No solamente con camionero, con cualquiera que quiera controlar, porque, a ver, ¿cuál es el problema que se controlen los stocks? ¿Cuál es el problema a ver si hay alguna empresa que está presionando con la inflación para que le aumenten los precios y por eso no coloca los aceites o no coloca la harina en las góndolas o no coloca el arroz o el fideo o el agua? ¿Cuál es el problema? Acá pareciera que hay una cultura del libre mercado y que acá parece que algunos festejaran que haya inflación. Acá pareciera que que haya inflación porque eso en términos electorales lo castiga a Alberto Fernández, al gobierno del Frente de Todos, y favorece a Cambiemos. Acá pareciera que hay gente que festeja que haya corridas cambiarias, ¿no? Que el dólar suba. Acá pareciera que se alientan las corridas cambiarias para que el gobierno sea castigado. Claro, porque la gente cuando hay corrida cambiaria no le echa la culpa a los que hacen la corrida, capitales financieros, algunos bancos, algunos que atesoran ganancias en peso y presionan para la devaluación. Acá, cuando aumentan los precios de la Coca-Cola, cuando aumentan los precios la Serenísima, o los grupos concentrados vinculados a Carrefour o a las grandes, al Walmart, parece que festejaran que haya aumento de inflación, porque claro, la gente no le echa la culpa a esos sectores, la gente le echa la culpa al gobierno. Entonces, la verdad es muy lamentable lo que está pasando, y sobre todo con Clarín, La Nación, con los grupos corporativos. Ahora salió la embajada
norteamericana. ¿Qué tiene que opinar la embajada sobre el tema si nosotros vamos a controlar el precio o no, si convocamos a camioneros o a los movimientos sociales? Cuando para mí es una muy buena actitud la del sindicato camionero. Es excelente, porque primero ellos representan a sus trabajadores en la paritaria y nadie puede decir que el camionero no defiende los intereses de los trabajadores camioneros y sus paritarias siempre están por encima de la media. Ahora también quieren ayudar al gobierno a controlar el tema de la inflación. ¿Y cuál es el problema? Toda la comunidad, todo el pueblo argentino debería estar en esta actitud de tratar de ayudarlo al gobierno. Y si la oposición tiene una propuesta, bueno, plantéenla, pero no estigmaticen. Ahora, ¿por qué? Yo digo, Larreta, ¿por qué en vez de poner un teléfono para denunciar a los camioneros, no pone un teléfono para denunciar a los grandes comercios y a los formadores de precios que aumentan los precios todos los días? Pregunto, ¿no sería mejor eso? Estaría en una actitud propositiva, estaría asumiendo que es un... Porque aparte, a Cambiemos, la inflación se la hicieron, ¿eh? No es que no vengan acá con el cuento de... Ellos tuvieron 50% de inflación promedio en el año. Ellos tuvieron corridas cambiarias enormes desde la paso que perdieron hasta que se fue Macri. Hubo una corrida cambiaria que si el Frente de Todo y el candidato presidente, Alberto en ese momento, no hubiese ido a verlo a Macri y no lo hubiese apoyado, esa corrida cambiaria hubiese hecho que Macri hubiese salido eyectado del gobierno como salió de la Rúa. Y sin embargo la actitud del Frente de Todo, el presidente, fue bancar y sostener en ese momento de crisis de corrida cambiaria. Acá pareciera que hay una actitud realmente que promueve, yo diría casi la salida del gobierno, casi promueven corridas cambiarias, promueven corridas inflacionarias, evidentemente por una actitud tan solo electoral, una actitud oportunista y una mirada muy cortoplacista de la situación, porque el que pierde acá es el pueblo argentino, no es que solamente el gobierno, el que sale castigado de toda esta situación y que sale mal y que empeora su vida es nuestra gente, es nuestro pueblo. Así que es lamentable la actitud que tienen de cuestionar no solamente a camioneros, sino a cualquiera que intente ayudar a mejorar la situación de los precios. Bien, Edgardo, estaba fijándome y te digo también a vos, Raúl, porque hay aproximadamente 100 y pico de mensajes que han ingresado. Raúl, ¿alguna pregunta para Edgardo? Sí, 80 más o menos. El primer... Bueno, Edgardo, cualquier cosa, quédate a vivir toda la tarde con nosotros. No hay problema, Edgardo, no hay problema. Me gusta el programa de ustedes, ¿sabes? Por eso... A ver, por eso trato. Raúl. Aluar está cobrando $1.000 más la tonelada de aluminio a la plaza que lo que lo vende en Brasil nomás. Esto me parece absolutamente injusto cuando tienen la energía eléctrica, que es el elemento fundamental para la fabricación de aluminio, subvencionado. Que se la hicimos nosotros, el rol del Estado, se la hizo el Estado. El Estado argentino, o sea, el pueblo argentino hizo esa represa, esa hidroeléctrica para que pueda asentarse, Futaleufú, para que pueda asentarse al lugar ahí en la Patagonia. Exactamente. Claro. Buen dato, Raúl. Excelente. Segunda pregunta. El blanqueo para la construcción, tanto para construir como para comprar, para reformar casas, ¿está dando resultado? ¿No está dando resultado? ¿La gente se está prendiendo en ese blanqueo? ¿Cómo lo ves, Raúl? Eso, como herramienta, creo que si va a proyectos como vivienda, si va a proyectos vinculados a lo social, a mí me parece, ojalá pudieran traer los 400.000 millones de dólares que los argentinos tienen atesorados o afuera o en el colchón. O como herramienta a mí me parece importante. Igual es un área de ahora está Santiago Maggiotti, ahí estaba antes Floresi, pero es un área más vinculada a vivienda, y creo que Sergio Massa está trabajando fuerte en esas definiciones, como está tratando de estabilizar la economía y haciendo de que vuelva algo que Cristina también planteó, y bueno, también lo planteó el presidente, a un círculo virtuoso, que es controlar
el tema de la inflación, parar con esta idea de la especulación y del apriete permanente y esta extorsión permanente con los precios y con el dólar, y recuperar, y necesitamos recuperar el ingreso de nuestro pueblo, mejorarle la vida a nuestra gente, y eso es no solamente las paritarias, esto es discutir una política más directa de distribución del ingreso, esto es fortalecer la baja de la desocupación, esto es invertir en obra pública, esto es mejorar la educación. Me parece que este es el desafío de este año, y obviamente que esas leyes y estas acciones que plantea el ministro de Economía van en ese camino, ¿no? En el camino correcto. Bien, Raúl, te dejo otra pregunta. Te dejo porque tengo 100 preguntas yo también, pero te dejo. Nosotros como pymes muchas veces no nos sentimos representados, sinceramente, te lo digo, no nos sentimos llamados a intervenir, y eso que nosotros no reclamamos prácticamente nada para nosotros, sino para el sector. Un ejemplo durísimo es que las licitaciones para la construcción salen de tal manera que se necesita tener una maquinaria pesada que todos sabemos que las pymes no las pueden tener, sino si son necesarias, y si llegan a necesitarlas se alquilan. Sin embargo, la licitación dice que tienen que ser propias. Terminan ganando las licitaciones los grupos grandes, que después subcontratan a esa misma pyme y le pagan 2 monedas con 50 y se queda con la parte del león. Esto tenemos que cortarlo, ¿viste? Si queremos un país en serio. Mirá, Raúl, yo te digo, yo estoy de acuerdo primero. Estoy de acuerdo. Ahora, una pyme chica no se puede presentar a una licitación, por ejemplo, del puente Chaco Corriente, ¿no? Que es una obra de $1.000 millones y que tiene un nivel de ingeniería, ya en proyecto es impresionante la capacidad que tiene que tener de ingeniero, de la capacidad financiera, ya en proyecto, pero obviamente estoy de acuerdo. ¿Me entendés? No se puede, no podés hacer una pyme que vaya a hacer el puente Chaco Corriente. Pero sí, yo creo que lo que hay que trabajar es más en el cambio de la ley de obra pública, y aparte culturalmente trabajar, porque hay obras públicas de 20 millones de pesos, hay obras públicas que puede ser un cordón cuneta de una vereda, hay una obra pública que puede ser 50, 70 nomás. Millones, ahí entran todas, puede ser una plaza entre 70 y 100 millones de pesos, puede ser un pavimento, claro. Que obras de pavimento, hay muy, pero digo, lo que creo que hay que trabajar más, me parece a mí, aparte de eso, comparto, hay que trabajar más en los costos. Claro. En los costos del hierro, en los costos del cemento y en el costo del aluminio. ¿Y saben qué más hay que trabajar, Raúl, creo yo? En el acceso a la tierra. Sí. En el acceso a la tierra. En el acceso a la tierra, para que el Estado pueda hacer más vivienda, para que el Estado pueda hacer más hospitales o escuelas o universidades, y que también trabajemos con viviendas y con el sistema financiero, para que si nosotros resolvemos el tema de la tierra, la gente construye poquito, de a poco, pero construye. El gran problema hoy es también las inmobiliarias, no las inmobiliarias, sino la especulación inmobiliaria que hay alrededor del precio de la tierra. Edgardo, discúlpame que sea un poquito abogada del diablo, te quiero preguntar, a veces también nosotros, con respecto a lo que habías hablado de Estados Unidos y demás, nosotros no hemos sido responsables con algunas fotos, con no hacer el cambio en el Fondo Monetario Internacional de la negociación que hizo Martín Guzmán, con fotos de algunos también vinculados con los gordos de la CGT. ¿No hemos sido, en cierto modo, cómplices con esas fotos e imágenes del establishment para que se meta como se mete? Sí, bueno, yo creo que en eso, viste, no son cuestiones, a mí me parece que no son cuestiones personales, viste, son cuestiones políticas y son procesos, momentos históricos donde nos toca gobernar.
Obviamente que acá somos una coalición de gobierno, no somos una sola mirada, somos una coalición. Hubo sectores del presidente Alberto, que Cristina lo puso candidato a presidenta, la presidenta lo puso candidato a presidente y llegó Alberto de la mano de Cristina. Nosotros estamos claramente identificados y construyendo con Cristina como la conductora y síntesis de lo que fue el gobierno de Néstor y de su gobierno. Está Sergio Massa, que venía, ¿no?, en un escenario de opositor en su momento, y que hoy suma. Están los gobernadores, que cada uno tiene su mirada también, no todos los gobernadores tienen la misma posición. En esta coalición sumamos los compañeros de la CGT, los compañeros de la CTA, los movimientos sociales. Bueno, como todo movimiento o frente electoral, llegamos al Estado en función de una crisis económica, una crisis política que nos puso el macrismo, y nos tocó gobernar en este escenario, en esta situación. Bien. Bueno, yo creo que hoy lo que tenemos que hacer es, primero, ser capaces de mejorarlo el gobierno. O sea, yo creo que hay espacio para seguir mejorándolo el gobierno. Claro que sí, me parece que en ese sentido todas las acciones que podamos hacer para distribuir el ingreso, para garantizar más democracia, como lo que está haciendo la Corte, persiguiendo y encarcelando y armando causa, y evidentemente hoy la Corte es un arma más que tiene Cambiemos para deteriorar el proyecto y volver al gobierno. Tenemos los debates que estaban planteados acá mismo, o sea, sobre el tema de la reforma de la ley de obra pública. Tenemos la necesidad de resolver el tema de la inflación, que sabemos que el 5,1 es mejor que el 7 de hace 3 meses, pero sigue siendo alto. Entonces, creo que ese es el debate que tenemos que dar, ponernos de acuerdo en 4, 5, 6, 7 líneas de intervención y gobernando, mejorando la vida de la gente y yendo a un proceso electoral que impida que Cambiemos vuelva a gobernar. Muy bien, Edgardo, ¿sabes por qué? Porque se habla mucho, hay muchas fotos, viste, en la costa, hay fotos en Córdoba, hay fotos con sombreros de paja, hay fotos en surf, hay fotos al estilo Beatles, pero no hay contenido. Así que me parece muy interesante lo que estás diciendo. Raúl, la finalización, lo tenemos que despedir porque si no verdaderamente hacemos un programa con Edgardo directamente. Lo tenemos que despedir, pero una última reflexión, yo pregunto. Es un tema importante porque depende si lo tocó lateralmente, pero la bimonetización es un problema muy grave y muy serio. ¿Por qué no podemos encontrar juntos un mecanismo para poder que la gente pueda ahorrar donde se sienta absolutamente seguro? Ejemplo, podríamos ahorrar en metros cuadrados de construcción, donde vos mismo dijiste, la construcción se está revalorizando mucho más que el dólar. Sí. O sea que la gente estaría todavía más contenta. Se podría mantener una paridad respecto, qué sé yo, al cobre o a alguna moneda que nosotros tengamos fija, pero del país y manejada por el país, y no que tengamos que ahorrar en dólares, porque me incluyo, para poder sostener el valor de nuestra moneda, de nuestros ahorros, mejor dicho. Alguna medida de esta tenemos que tomar indiscutiblemente. ¿Qué te parece, Edgardo? Sí, me parece bien que hay que ponerlo como tema y obviamente yo creo que estabilidad es la palabra, ¿no? O sea, pero estabilidad no solamente económica, estabilidad social. Claro. Una estabilidad que nos devuelva el laburo, o sea, que la gente en general quiere laburar y quiere laburar tranquila, quiere cobrar su buen sueldo, quiere tener su obra social, o que el hospital del barrio le funcione bien, que los medicamentos no valgan por cualquier cosa. Digamos, me parece que es recuperar normalidad, un país normal, como decía Néstor en el 2003. Bueno, yo creo que las compañeras y los compañeros que más están en el tema, que más saben, que más investigan, tienen que ayudarnos a construir, pero hacerlo también que nuestro pueblo lo entienda y lo sepa defender y lo sepa valorar y lo trabaje
y lo internalice como forma de vida. Ahí me parece que tenemos que trabajar también, porque si no, hacemos debates, estamos en los programas de radio o en los programas de televisión, estamos muy por arriba y la gente no lo alcanza a internalizar como propio, no lo toma como propio, y hasta tanto la gente lo tome como propio cada uno de los derechos y lo defienda, vamos a estar también muy apretados por los factores de poder que sabemos que juegan en política, ¿no? Y que juegan para defender sus intereses. A veces, ¿cómo le decimos a la gente que lo que pasa en la justicia tiene que ver con las cosas cotidianas de la vida? Bueno, el presidente Alberto Fernández firmó un decreto diciendo que no tenían que aumentar la internet, que no tenían que aumentar el cable. Hubo un juez y dijo, no, auméntelo. Y todo el mundo aumentó. Bueno, ahí donde la gente, si podemos vincular que el problema de un juez le jode la vida y le hace pagar el cable, aún el gobierno diciendo que no había que comentarlo, y bueno, yo creo que la reforma judicial se va a entender más y va a ser más posible si logramos que nuestro pueblo, lo mismo con los precios, pues la gente le echa la culpa al gobierno de la inflación, no dice, che, la Coca-Cola hoy estaba a 200 pesos y mañana está a 3.80. No le echa la culpa a la Coca-Cola. Dice, va al almacén y dice, esto de la Coca-Cola que son terribles, HDP. No, la gente dice, che, este gobierno no hace un carajo, mirá cómo aumenta la Coca-Cola. Exacto, ¿no? Clarísimo. Me parece que hay que tratar de buscar, y obviamente ahí el gobierno tiene un rol muy importante. Exacto. El gobierno no puede delegar eso, porque para eso nos votan. Exacto. No nos votan para ser comentaristas. Muy nos bien. Votan para resolver las cosas. Muy bien, Edgardo. Te despedimos, pero antes quiero comentar algo, porque vos ni te debes acordar, Edgardo, pero se lo quiero comentar a Raúl. Hace 20 años atrás, más o menos, yo una vez me junté con el señor de Petri, me acuerdo que era en un café, estabas en la CTA, siempre estuviste en política, en un café en San Telmo. Tiene la misma humildad, la misma transparencia. La verdad que el de Petri, que a veces sale en los medios, cuando uno habla en privado se encuentra con una persona aún mejor que la que uno ve y escucha en los medios de comunicación. Y la verdad que te quiero felicitar, porque de hace 20 años atrás, Edgardo, has sido y has avanzado muchísimo en tu carrera. Así que mis felicitaciones al respecto y también de este programa. Un cariño, Edgardo, cuídate mucho y gracias por estar. Un cariño, saludos a todos. Raúl, a vos, un abrazo. Abrazo inmenso. Muchas gracias. Y estuvimos con el subsecretario de Obras Públicas de la Nación, estuvimos con Edgardo de Petri.